Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. El tema de los milagros y señales sobrenaturales en el tiempo presente ha generado dos posiciones bien antagónicas: el continuismo versus cesacionismo. Nadie duda de los milagros en el pasado, pero ¿por qué hay algunos que creen que ya no hay ciertas señales sobrenaturales? ¿Solo se trata de un tema de dones espirituales vigentes o no? ¿Cómo tener una conversación sobre el tema sin caer en los extremos? Conversemos junto a Alex y Marcelo sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana. En cuanto al papel del apóstol, uno de los mayores cambios de las iglesias tradicionales a la nueva reforma apostólica es la cantidad de autoridad espiritual delegada por el Espíritu Santo a los individuos. Y las dos palabras claves son autoridad e individuos en contraste con grupos. Así que ahora apóstoles han sido levantados por Dios que tienen una tremenda autoridad en las iglesias de la nueva reforma apostólica. Dios ha elegido a ciertas personas de la iglesia para que tengan el don de profecía. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Amós, se dice que Dios no hace nada si antes no revela sus secretos a sus siervos los profetas. Así que ese es un papel muy importante. No ha sido muy reconocido por la iglesia hasta la nueva reforma apostólica, pero reconocemos el papel del profeta. Eso son las palabras de C. Peter Wagner, sí, una persona prominente en la nueva reforma apostólica, un movimiento que sería neopentecostal. Neopentecostal, le llaman también neocarismático o tercera ola del movimiento carismático. Él era profesor en Fuller, en Pasadena, en California, y como que tuvo todo un revivimiento en cuanto a misiones, pero con un carácter muy marcado en este concepto apostólico. Y una de las cosas que incluso los mismos carismáticos le critican es que él toma palabras de profetas, obviamente solamente profetas dentro de su movimiento, como una nueva revelación de Dios. Entonces, ir en contra de la palabra de un profeta es ir en contra de Dios. Sí, y este tema tiene que ver con lo que fue la introducción, el tema de milagros, ¿no? Porque estamos en esta serie de conversaciones divertidas, ¿no? El otro día me pasó, hablando con alguien, que me dijo, oye, podemos conversar, sí, y hablamos de teología y quería conocer algunas posiciones personales, él me expresó las de él, pero en un momento de la conversación me dice, bueno, ¿y continuista o cesacionista? Y dije, se puso interesante. Y miro atrás y digo, ¿ves? Estas son las conversaciones divertidas que hay que tener, porque generalmente cuando se habla de milagros es como que se presenta una dicotomía que o eres una cosa o eres otra. Y se asocia generalmente este concepto de continuismo continuista o cesacionista asociado a el tema de dones espirituales. Entonces algunos dicen, no, yo soy cesacionista. Hay dones que hoy no están vigentes, ¿no? Y otros dicen, no, todos los dones son vigentes hasta el día de hoy, y hacen de la discusión de milagros un asunto de dones espirituales. Y la rebeldía contumaz que está en mi corazón hace que, siento que esa categoría hace que la conversación empiece con el pie izquierdo. No sé si te pasa. En hacer la dicotomía de cesacionista, continuista. Y en circunscribirla a un tema de dones. Ajá. Como que, o sea, todo pasa por identificar si el don de profecía es vigente o no, si el don de sanidad es vigente o no. Como que si esta discusión de milagros o esta conversación sobre milagros tenga que exclusivamente encuadrarse o meterse en el saco de cuál es tu posición respecto a los dones espirituales. Uh-huh. Hicimos un episodio de dones espirituales y teníamos una posición media rara, porque era como es como que yo siento que queremos leer el tema de dones espirituales con lentes actuales. Y anda a saber qué entendieron la gente en aquel tiempo. Decíamos, Pablo estaba dando una lista exhaustiva de dones y cuáles eran vigentes y cuáles eran no vigentes. Uh-huh. Era que de repente el tipo no sabía ni leer ni escribir y recibió el don de enseñanza y ahora es el sucesor del apóstol Pablo de forma automática. O sea, ¿qué es? Uh-huh. Y es como que si uno va a la escritura, quizás te das cuenta que es algo más sencillo, más, no sé cómo llamarle,
no sé, una palabra de moda hoy, más orgánico, más... O sea, Dios te da una gracia única y particular. Claro. Y listo. Sí, ahora, antes de entrar a ese tema, creo que es importante lo que leímos al comienzo, es una herejía. Sí. Porque Aclárelo, qué bueno que lo aclare. porque nosotros estamos hablando acerca de conversaciones divertidas donde pues las diferencias son muy semánticas. Entonces, vamos a establecer quizás los parámetros y después decir, dentro de ese parámetro, dentro de esa cajita de arena, podemos jugar todos. Y hay algunos que lo interpretan de una forma, otras personas que lo interpretan de otra forma, y cada uno puede tener su postura y buscar respaldarlo, pero eso no rompe comunión. Ahora, una persona como Peter Wagner que está diciendo hay nuevas revelaciones y tú te pones en contra de Dios si te pones en contra de este profeta o esta revelación. La línea es... Porque estamos saliendo de parámetros de seguridad. Correcto, porque la idea es de que la escritura no, o sea, como que se sigue actualizando y las personas tienen que reconocer la autoridad de los profetas que él designó profetas, los apóstoles que él designó apóstoles. Entonces ahí es donde tenemos que tener un poco de cuidado. Pero si no te vas tanto a ese extremo y entiendes, la palabra de Dios es la autoridad final para la vida del creyente. Si existe alguna cosa, sea experiencia, sea milagro, sea cualquier cosa sobrenatural, no estamos peleados con eso, pero eso va a estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y además, si hay un actuar del Espíritu, el Espíritu va a glorificar a Jesucristo. Exacto. Porque eso es una de las funciones del Espíritu Santo. Sí. Entonces, cualquier cosa que no sea eso, no te voy a mostrar que mi saco blanco tiene todo el poder del Espíritu Santo y lo revoleo y te tiras. Ahí es donde yo dudaría. O cuando aparece alguien que dice, es que Dios me reveló esto, que abiertamente es en contra de principios escriturales. Dios me reveló que tú te tienes que casar conmigo, pero yo estoy casada. Bueno, o sea, pero es revelación de Dios. Divórciate. Y eso ha pasado. Desafortunadamente. Ese es el tema. Nos encantaría decir que eso es ficticio. Sí. Entonces, bueno, buen punto, porque pensando en el primer episodio, alguien ahí me escribió y me dice, oye, tú entonces no crees en una interpretación literal. Le dije, a ver. Te metiste en problemas. Lo literal, y decía el doctor Michael Heiser, dice, lo literal es lo que Dios dice respecto de la creación, que Él es creador. El propósito de Génesis como libro teológico es mostrar lo literal de que Él es creador. Después, la pregunta que queda, la forma en que lo creó, ¿está narrando un proceso científico con pasos, un proceso metodológico, o está simplemente narrando para propósitos teológicos que hubo un orden en la creación? Entonces dice, no es que yo elijo una cosa literal y otra cosa no literal, sino que la interpretación natural, contextual del texto es que Dios es un Dios creador, y quien no esté de acuerdo con eso, hay un problema. Quizás la conversación divertida es la narración la narración en detalle de Génesis 1 y 2, está describiendo qué. Y ahí es donde podemos llegar a tener esa conversación divertida. Con este tema de milagros pasa lo mismo. Claro. La revelación de Dios es su palabra. Y es la palabra profética más segura, ¿no? Por eso el término técnico es importante. Dios hoy se puede manifestar milagrosamente, por supuesto, y vamos a hablar de eso ahora. Oye, ¿y qué hacemos con esas experiencias? Sobre todo, por ejemplo, me adelanto algunas cosas que vamos a hablar después en el episodio, pero en el mundo musulmán se revelan mucho. Oye, soñé con que tenía que ir a tal lugar porque he estado pensando y leyendo cosas de Jesús, fui a tal lugar y me predicaron el Evangelio. No, eso es del diablo, porque el diablo también se disfraza como ángel de luz. Espérame, ¿Dios no lo puede hacer acaso? Sí, ¿Le está dando nueva revelación? Me apuntó la escritura. Claro, ¿está dando nueva revelación entre comillas?
No. Ahora, ¿Entiendes? si apareciera un ángel y apareciera Jesús Padre y Jesucristo, Dios Padre y Jesucristo, y le dijera a una persona, no, todas las iglesias están mal, y hay una nueva escritura, y ve y búscalo, y está en una montaña, y está hecho de oro y todo eso. Me suena conocido. Yo he escuchado esa historia en alguna parte. Ahí sí diría no, eso no. Perdón, eso no es el obrar del Espíritu. Porque te aleja de la Escritura. Exacto. Y vuelvo al punto. Por eso el uso del término técnico. El primer episodio que grabamos, que dicho sea de paso, lo escucho y digo, me gustaría volver a grabarlo, pero tiene que estar ahí para decir, estábamos aprendiendo. Se tuvo que decir y lo dije. Claro, estábamos aprendiendo. Y yo creo que en algunos años más escucharemos estos episodios y vamos a decir, lo quiero volver a grabar. Pero el uso del término técnico es importante. Y quizás hoy lo correcto sería iluminación. Cuando uno dice, oye, esto que no lo entendía, siento que se me cayó una venda de los ojos. Es como si Dios me lo reveló. Mira, quizás entiendo el concepto de revelación, se me quitó la venda de los ojos, pero quizás técnicamente hablando, llámale mejor iluminación, comprensión, porque revelación, desde el punto de vista técnico, teológico, es algo que tú imposible hubieses obtenido. Entonces, Dios por eso se revela por la Escritura y nos deja un texto inspirado, confiable, canónico, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que es buena esa precisión. Ahora, dijimos, estamos ahí, pero ahora viene la discusión en cuanto a milagros. Claro. Y sigue Dios haciendo, sigue Dios no haciendo. La mayoría del tema de esto, te decía, cae en términos de los dones espirituales. Sí, porque, a ver, hay personas que dicen, no, Dios ya no hace milagros. Yo creo que no. Y eso es bueno decirlo, porque tengo justo un artículo acá, muy interesante, que hablan de que continuismo y cesacionismo, hay que entender qué cosas estamos en común. Por ejemplo, dicen, los continuistas creen que los dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento son para todo el periodo entre Pentecostés y la segunda venida del Señor. Y los cesacionistas entienden que algunos de esos dones espirituales, sobre todo los que tienen que ver con profecía, con milagros, con sanidad, estuvieron circunscritos al primer siglo y estuvieron vinculados con los apóstoles. Por lo tanto, cesaron cuando los apóstoles murieron. Ahora, ambas posturas tienen cosas en común. Y este artículo me encanta porque lo dice, este es de Gospel Coalition, está en español. Dice... ¿Lo vas a postear? Sí, lo ponemos, porque está muy interesante. Dice, tanto continuistas como cesacionistas, dice, creemos en la autoridad de la Escritura. O sea, aquí no estamos en una discusión... Sí, correcto. Y por eso era importante aseverar eso, porque eso es lo que hace que la discusión sea una discusión, pues, entre hermanos. Exacto. Y no estamos yendo en contra de una herejía. No estamos yendo en contra, o sea, no estamos hablando acerca de personas que dicen que tienen una nueva relación del Señor que es, digamos, canónico, ¿no? O sea, como que, no, porque lo dijo Paula White, entonces ya eso hay que agregarlo a la Escritura. Y es como, a ver, una analogía sería como cuando los fanáticos de fútbol discuten sobre las formas de jugar. No, yo soy de la escuela de tanto y el otro de... A ver, espérame, ninguno de los dos tiene nueva revelación. El fútbol sigue siendo 11 contra 11 en una cancha con un balón y el que hace el gol gana. O sea, inventa lo que tú quieras, pero si no haces un gol, lo vas a ganar. Claro. Entonces, creo que ahí es donde hay que poner esta discusión. A ver, ok, entonces pregunta. ¿Existen profecías hoy? Bueno, déjame leerte los títulos. Dice, todos creemos en la autoridad de la Biblia. Segundo, todos creemos en la suficiencia de la Biblia. Tercero, todos creemos en la soberanía de Dios. Todos creemos en un Dios que hace milagros. O sea, ni el continuista ni el cesacionista, sobre todo el cesacionista, nunca te va a plantear que Dios no hace milagros. Ellos dicen, Dios hace milagros. Y negar eso sería algo muy, muy necio. Lo que dicen los cesacionistas es una persona que tenga de forma única y particular el hacer milagros de forma unilateral, como lo tenía Pedro, que la gente iba y se ponía bajo la sombra de Pedro y era sanada, ¿entiendes? Todos creemos en un Dios que sana. Eso también, un cesacionista jamás te va a decir, no, Dios no sana hoy. Sí, el tema es que la discusión es, ¿sana a Dios como sanaba en el
tiempos del Nuevo Testamento, donde iba Pablo y él decía, ok, puf, Pedro resucitaba a alguien. Esa es la discusión. Claro. La operatividad, el cómo. Dice el artículo, todos creemos en el Espíritu Santo. O sea, sería muy tonto, porque a veces en esta discusión se caen cosas burdas. O sea, le dicen los continuistas a los cesacionistas, tú no crees en el Espíritu Santo. Y no, todos creen en el Espíritu Santo, todos creemos en la necesidad del Espíritu Santo y todos creen en el tema de dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿por dónde pasa el punto? O sea, ¿dónde está la contención? De qué está vigente y qué no está vigente. Y creo que, como dije inicialmente, para mí el problema es que lo meten en la caja llamada dones espirituales. Y una vez le escuché a Samuel Pérez Millos y me encantó lo que dijo. Dijo, el primer error... No, pero tienes que decirlo como... Perdón, el doctor Samuel Pérez Millos. Y él dijo, el primer error es por qué le llaman vigente. Y eso viene y es un tecnicismo en español, viene de la palabra vigor. Vigencia viene de vigor y el Espíritu Santo no ha perdido vigor. Quizás, llamémosle operativos. Decía, quizás hay algunos dones que tuvieron una operatividad en un momento de la historia de la iglesia y que hoy no la tienen. Me parece buen punto. Mi primera quizás salida de la... ¿Cómo poder decirlo? De esta conversación es ¿por qué meterlo sin circunscribirlo a un tema de dones espirituales? ¿Viste? Como que si todo se tratara de los dones espirituales. Y creo que va mucho más allá de eso. Ya el que tenga ganas. Está mal repostear, o sea, publicar un link de nosotros mismos. Si quieres más información de dones espirituales, ahí te dejamos el link. De eso se trata. Ok. ¿Por dónde piensas que va? ¿Crees que sería interesante ampliarlo a ver, cómo obra Dios hoy? Para mí ese es el tema. ¿Cuál es la forma en que Dios obra hoy? Porque Dios sigue obrando milagros, de acuerdo. Dios sigue sanando, de acuerdo. Dios puede usar de forma sobrenatural lo que Él quiera. Su obra en sí es sobrenatural. Entonces, negar lo sobrenatural sería un error. El tema es, para mí la pregunta es, ¿cómo obra Dios hoy? ¿De qué manera lo hace? Sí, y a ver, hablemos también acerca de contención en cuanto a dones. O sea, mucho de esto tiene que ver con una evidencia de percepción, ¿no? Lo que yo veo. Yo no veo profetas y personas que hablan en otros idiomas donde termina habiendo, o sea, salvación. No, yo nunca hablé hindú y empecé a hablar hindú. O sea, yo no escucho esas anécdotas. Escucho a personas diciendo que hablan en lenguas angelicales. Entonces, o sea, no quiero decir que es charlatanería, pero está la línea. No, sí, o sea, si el punto... Ok. Me voy a meter en problemas. Métase nomás, que para eso está esto. Hechos, capítulo, ¿cuál? 2. Llega el Espíritu Santo. El hablar en lenguas fue evidencia innegable de que Dios estaba haciendo algo. Sí. Porque personas veían a estos gentiles, que eran los rednecks de Israel. Sí. O sea, gentiles no, de Galileo. O sea, personas de Galilea hablando en otros idiomas. O sea, esto no eran gente aletrada, eran personas que crecieron al lado del lago. O sea, por favor. O sea, sería como hablar de... bueno, perdón si alguien vive por acá, del lago de Pátzcuaro, ¿no? O sea, ahí crecí al lado del lago... ¿Así se llama? ¿Lago de Pátzcuaro? Sí, Pátzcuaro. Bueno. Jerecuaro, todo eso es de Michoacán, ¿no? Rural, hermoso y todo, pero no vas a encontrar un doctor de filosofía que haya vivido ahí toda la vida y estudiado de manera local ahí y dices, no, sí, wow. O sea, no, porque no es un centro de aprendizaje. Entonces, en Galilea, pues ahí estaba el lago. O sea, ahí eran personas, eran pescadores, o sea, gente noble y todo lo que tú quieras, pero no eran gente que te va a empezar a hablar en persa. O sea, y salen y empiezan todos a hablar en diferentes idiomas. A esto voy. Ese es el punto. Ajá. Entonces, hoy en día, ¿qué veo? Veo la persona que dice saca la rama seca y empieza a entrar en éxtasis y digo, ¿y eso a quién
le va a convencer. Ajá. Entonces, hay personas que ven eso y dicen, bueno, eso no, o sea, entonces ya, eso de lenguas ya no. O sea, cualquier persona que dice que habla en lenguas Claro. está fingiendo, es un charlatán, eso está mal. Después lo mismo con profecía. Ajá. Tantas profecías, entre comillas, se han hecho acerca de tanta estupidez y como que nunca le atinan a ninguno. O sea, todas estas iglesias que dijeron que el año 2020, era el año de visión por 2020 y Dios le había dado una visión acerca de lo que ellos iban a recibir por 2020 y después, o sea, por favor. Si alguien me hubiera dicho, se viene una pandemia mundial, ay, sí le creo. Como Ágabo en el libro de Hechos, que dijo, se viene una hambruna, se viene o sea, años difíciles. Ok, ahí sí te creo. Pero, perdón, no hubo ningún profeta que pudo predecir a COVID-19. Sí. Entonces, ahí es donde sí hay personas que dicen, y la verdad, yo me incluyo, que son escépticos. Sí. Y sumado a eso, hay un versículo, yo creo que está sacado de contexto, pero 1 Corintios 13 dice, está hablando del amor, dice el amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán y las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Ahora, hay un debate, creo que lo hablamos cuando hablamos de dones. Sí. Eso de lo perfecto, cuando llegue lo perfecto. Que no es el canon. No es el canon. Okay. No hay manera de que sea el canon. No. Pero ya, vamos a discutir un poquito de eso. Ok, pero te estoy diciendo, sí, aquí está el punto de contención. Entonces, personas ven la evidencia, dicen, mira, cualquier persona que yo veo hablando en lenguas, no veo esa misma... No lo veo de la misma manera que se veía en Hechos 2. Claro. O sea, no era como que... imposible que esta persona me esté hablando en mi idioma. Y la glosolalia, que vendría a ser el concepto de hablar en una lengua, ¿ok? Glosa, lengua, eran idiomas. O sea, no era lo que tú decías que lamentablemente se escucha hoy. Es muy interesante porque desde el lado cesacionista, inclusive encontré un documental hecho y aparecen varios, Stephen Lawson y John MacArthur y varios de la línea cesacionista. Además, el libro Fuego Extraño, que está muy interesante leerlo, tengo mis aprehensiones. Siento que es una reacción pendular a un extremo, a una realidad. Bueno, a una realidad, ¿entiendes? Sí. Y yo vi toda esa conferencia porque fue muy controversial en su momento. Y no se me hizo malo. El problema fue que, así como nosotros al comienzo empezamos citando este loco que decía que hay nuevos profetas y nuevos apóstoles, él, o sea, como que dijeron, ¿ves? Así es todo eso los continuistas. Así son. Y a eso va. Entonces ahí fue el problema. Metió un montón de personas en un mismo saco. Entonces, yo creo que el tema aquí... creo que tiene que ver con, como tú dijiste, ¿no? la manera de obrar de Dios hoy. ¿Cómo obra Dios hoy? Y creo que la respuesta sencilla, fácil, rápida, es obra como quiere. Claro, como se le dé la gana, porque es Dios. Y si existe la posibilidad de que el pueblo de Dios sea el vehículo por el cual su palabra se esparce al mundo, lo va a usar. Sí. Porque él está comprometido con ese método de trabajar. Si no hay, pues entonces ahí es donde, como tú dijiste, ¿no? El mundo musulmán, esos sueños que están sucediendo. Se expande el evangelio. Sí. Nos añade revelación a la escritura. O sea, ahí es donde para mí está la distinción. Me tocó hacer un trabajo sobre este tema de sueños en el mundo, o sea, de milagros en el... mundo musulmán, y puedo leer de los dos. Por ejemplo, Craig Keener, que es considerado quizás uno de los eruditos más grandes del Nuevo Testamento, él es pentecostal y tiene una posición abiertamente continuista. Aún teniendo eso, él habla. Los milagros no son pruebas no prueban a Dios. Simplemente son formas y maneras que Dios tiene de poder, ¿cómo decirlo? De poder revelarse, entre comillas, o sea, revelarse o apuntar a Cristo. Y todos los libros que hay
de lo que pasa en el mundo musulmán, Tom Doyle, Sueños y Visiones, que está Jesús haciendo milagros en el mundo musulmán, es muy, muy interesante porque él habla de principios, donde dice, aquí no estamos hablando de nueva revelación, no estamos hablando de añadir escritura, y este tipo, Tom Doyle, él dice, vengo de una escuela cesacionista, pero me enfrenté a una realidad muy loca. Tengo un amigo que estuvo en India, me decía, Marce, si te contara las cosas que me decían las personas, yo no lo podía creer. Me decía, iba y simplemente oraba por algunas personas, me decía, ¿sabes qué? Yo soñé que una persona iba a venir a hablar conmigo. Y él les predicaba de Cristo y apuntaban a Cristo, nada más. Ahora, claro, no están añadiendo escritura, no están diciendo, no están apuntando que, no están diciendo cuándo va a volver Jesús. Me preocupa más los que están diciendo la fecha en que vuelve Jesús, que es lo que pasa en el mundo musulmán, ¿entiendes? Uh-huh. ¿Por qué? Porque Dios obra como Él quiere. El punto es, donde está la distinción para mí es, y ahí es donde quiero ir un poco, en la escritura se ven tiempos y momentos de un obrar único y particular de Dios. Los estudiosos hablan de 3 momentos de milagros. Por ejemplo, Moisés y Josué, Elías y Eliseo, y Jesús y los apóstoles, como puntos de inflexión en la historia. Después la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hubo ese punto de inflexión? Porque Dios estaba queriendo mostrar algo respecto a su pueblo. Uh-huh. ¿No? Estableciendo, por ejemplo, dicen con Moisés y Josué, tenía que ver con todo el concepto de redención de la nación de Israel, del pueblo de Egipto, apuntando a la tierra prometida. Y yo creo que no solamente eso, sino un deseo de mostrar de que Moisés era el hombre que Dios había escogido para sacar al pueblo de Israel. Si tú lees la historia del Éxodo, uh-huh, incluso de Números, sucede mucho, donde constantemente están cuestionando. Cuestionan a Aarón, sí. Aarón cuestiona a Moisés, todos se andan cuestionando. ¿Y tú por qué tienes que estar? ¿Y quién dijo que tú eres el hombre de Dios? Y es como que Dios constantemente, mira, a ver, ¿cómo te lo explico? O sea, Aarón es el hombre que yo escogí. Entonces va a haber un milagro donde va a brotar su vara. Y es más, guarden la vara. Claro. Para que cuando alguien pregunte, ¿y por qué Aarón? Mira la vara. Ahí está. Y después cuando Aarón cuestiona a Moisés, no creo que hay un milagro ahí. Pero no, sí. Miriam, la hermana, le aflige con lepra. Porque ella empieza a hablar y dice como que, ¿sabes qué? Lepra. Pum. Y era como, no, perdón. O sea, yo siempre no. Y hay milagros. Y después, Elías y Eliseo, sí. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba el rey Acab y todo Israel estaba yendo tras los Baales. Entonces tenemos ese momento famoso sobre el Monte uh-huh. Carmelo, donde tiene que suceder algo milagroso e impresionante para que ya dejen de estar entre Exacto. dos dioses. O sea, si Jehová es Dios, síguenle a él. Si Baal es Dios, síguenle a él. Y te voy a mostrar indudablemente una muestra de que Jehová es Dios. Y Dios estaba además integrando el oficio profético en el pueblo. Acuérdate que si bien Moisés es considerado el primer profeta, pero el oficio profético como tal, uh-huh. Había sacerdotes y levitas, ellos enseñaban, pero de repente aparece un loco como Elías. ¿Y este de dónde salió? ¿Cómo autentica Dios que este era el mensajero de Dios para dar un mensaje para que el pueblo se arrepienta? Si tenemos los levitas y tenemos los sacerdotes, ¿por qué se tiene que levantar un loco como este? Y me decía que vestía raro y comía comida rara. Bueno, los milagros fueron la forma de autenticar. Uh-huh. Lo mismo pasa con Jesús y los apóstoles. Y ahí es donde yo quiero ir. Hay un punto que, así como me dijiste, bueno, ¿con cuál de los dos te identificas? Yo me identifico con un... Vas a hacer una mague así... bien cobarde. Un cesacionismo, pero no de dones proféticos, sino con una cuestión de funcionalidad. Pero no cesacionismo de que Dios no obra milagros. O sea, cuando dices no de dones, estás hablando de que, o sea, hola, ¿qué tal? Soy profeta. Hola, ¿qué tal? Yo tengo el don de hablar en lenguas. Mira, ¿eso? Sí, hay una cuestión que, como fueron dones o esas señales, tuvieron que ver con autenticación. Déjame leerte algunos pasajes que creo que nos pueden ayudar. El primero es Efesios capítulo 2. Uh-huh. Dice que
Ya no son extranjeros ni advenedizos, estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas, en honor a mi pastor Alex, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados, la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. O sea, lo que está teniendo en mente como metáfora Pablo es que hay una piedra angular que es Jesús y hay un fundamento. O sea, se está colocando el fundamento de algo que está empezando, que se llama iglesia. Y el fundamento son los apóstoles y profetas. Sobre ese fundamento, todo el edificio bien ajustado va creciendo. Si la analogía, no quiero llevar la analogía más allá de lo que es, pero creo que es claro lo que está diciendo Pablo. Hay un fundamento y sobre ese fundamento Dios va a ir edificando su iglesia. ¿Okay? Segundo pasaje, Hechos capítulo 2, versículo 22. Mira qué interesante. Estamos hablando, empezando la iglesia. Pedro dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. O sea, lo que está diciendo Pedro es: Jesús, parte de sus credenciales fueron los prodigios, señales, milagros. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Ahora fíjate, Jesús fue autenticado con señales, prodigios y milagros, y ahora Pablo dice: los apóstoles fueron autenticados con señales, prodigios y milagros. La última, para ver el hilo y a dónde quiero apuntar. Hebreos capítulo 2. Y y si me permite, pastor, explayarme un poquito más. Lo que pasa es que la carta a los Hebreos es genial, porque muchos dicen que el tema de la carta a los Hebreos es que Cristo es mejor, y ese no es el tema de la carta. El tema es que Dios ha hablado de forma definitiva por medio de Jesús. Ellos querían decir: no, Dios era mejor cuando Él hablaba antes por milagros. ¿Viste cuando empieza Hebreos 1? Que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras. Entonces llega el capítulo 2 y dice: debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y mirad la cronología que hace el autor de los Hebreos, la cual, después que fue anunciada, primeramente por el Señor, primera generación, o primer movimiento, y ya vimos según Hechos, señales, prodigios y milagros, no fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes fueron los que la oyeron? Los apóstoles. El autor de los Hebreos entonces no se para con los apóstoles, se para en una tercera generación. Ahora, ¿cómo fue confirmada por medio de los que oyeron? Los apóstoles. Verso 4. Dios testificó junto con ellos. ¿Dónde estás? En Hebreos 2:4. Fíjate. Dice: Dios testificó junto con ellos. Toda esa expresión en español es un solo verbo en griego. Dios como confirmando, dando atestiguando, estos son, yo estoy hablando por medio de ellos, apóstoles. ¿Cómo lo hizo? Tanto por señales, como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Pero el autor de Hebreos no dice, y nos sigue confirmando a nosotros. ¿Por qué? Porque todo el tema de Hebreos es, ya Dios habló por medio de Jesús. Por lo tanto, la confirmación la tuvieron Jesús, los apóstoles, y ahora nosotros, el autor de los Hebreos, que se planta en una tercera generación, dice: ya tenemos, no necesitamos. No menospreciemos al que habla, no menospreciemos a Jesús. Él es la revelación final, a Él vamos. Entonces, ¿eso qué muestra? Que las señales, prodigios, milagros, ahí si le quieres llamar dones o señales o como le quieras llamar, tenían un propósito de confirmación. Habiendo hablado Jesús de forma definitiva, palabra encarnada, teniendo la palabra, la revelación escrita, completa, por inferencia, no te puedo decir que hay un texto bíblico que diga que Dios ya no obra de esa manera, pero por inferencia, las señales de forma milagrosa, prodigiosa, vuelvo a repetir, ¿de qué tipo? Venía alguien y decía, oraba por sanidad y se sanaban. Iban detrás de la sombra de Pedro y se sanaban. Eso ya no está. Porque ya no tenemos, o sea, el propósito
ya no es necesario. ¿Significa Dios que nos sana de forma milagrosa? Por supuesto que sí, lo hace. ¿Significa que Dios no hace milagros? Por supuesto que lo sigue haciendo. Pero para mí el punto es el propósito de esas señales de milagro. No sé si me captas por dónde va el concepto de señal, Era como una confirmación. Claro. O sea, como que, mira, está sucediendo algo que no tiene precedente. Está sucediendo algo que que nunca has visto y lo estoy estableciendo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? No puedes apuntar a nada en la historia porque nunca ha aparecido. Entonces, lo voy a hacer por medio de señales y milagros. Pero una vez instalado, no es que tienes que volver a cuestionar o decir, ¿cómo será? ¿Cómo? Sería bueno unas señales. Exacto. O sea, sería como, ok, hubo muchas señales acerca de Moisés. Sí, pero los hijos de Moisés, los nietos de Moisés, los bisnietos de Moisés, tenían que pero ¿será que tenemos que seguir siguiendo a Moisés? No, tienes la palabra. O sea, y puedes ver de que obviamente lo que instauró Moisés y la ley y todo son palabras de Dios. En su momento sí, quizás era difícil. ¿Cómo sabemos que este no es un loco? ¿Y tú qué? O sea, los mismos israelitas dijeron, antes de que Moisés, es interesante, ¿no? Cuando Moisés lo quería hacer en sus fuerzas, él llega y dice, hey, aquí vengo. ¿Y quién te hizo rey sobre nosotros? O sea, ¿de dónde saliste? Claro, o sea, ¿con qué autoridad vienes? Claro. Y él tuvo que ir a Madián por un rato, pasar un tiempo con Dios. Ajá. Y Dios le dio señales. O sea, viste, mete tu mano, sácalo, que se volverá serpiente. Es como que esto va a ser parte de la autoridad. ¿Y cómo sabrán que yo les mando? Es una gran preocupación de Moisés. Algo nuevo, claro. Y dice, mira, te voy a dar mi nombre. Y todo eso iba alrededor de Moisés para confirmar algo que nunca había sucedido antes. El mismo principio pasa con Elías y Eliseo. Es interesante, los que estudian profecía o los que estudian el profetismo, ¿no? El concepto es el profetismo, en la época de los profetas. Elías y Eliseo no escriben ningún libro, a diferencia del resto de los profetas. Pero claro, Dios está instaurando el ministerio. ¿Y cómo sé que estos son los enviados por Dios? Si estos no son ni levitas, ni son sacerdotes. Y si los sacerdotes y levitas estaban haciendo cualquier cosa, la ley estaba olvidada. Acuérdate en el avivamiento de Josías, que aparece el sumo sacerdote Hilcías. Encontré un libro, a ver, léelo. Era la ley. Sí. O sea, imagínate el nivel espiritual. Entonces Dios levanta a los profetas, pero los profetas que siguen no hacen milagros como Elías y Eliseo, pero sí escriben libros. Okay. O sea, ¿te das cuenta? Sí, o sea, es como que ya no necesitamos esto. ¿Por qué? Porque ya quedó instaurado. O sea, hay como que uno puede ver un patrón, ¿entiendes? Llega alguien y dice, ahora sí no tengo palabra profética para ti. ¿Qué haces? Te escucho. Te quería reír. Una vez cuando estaba el tiempo de universidad, que andaba medio mal, medio entero, un domingo dije, no, tengo que ir a alguna iglesia. Y fue la primera iglesia bautista de Valparaíso. Años, tenía una iglesia de mucha tradición. Y se había vuelto neocarismática. Yo ni idea. Entonces entro y veo que uno me clavó los ojos. Y dije, ok. Y hicieron todo, y la predicación. ¿Y cómo lo dijo? Así, un acento bien valparaisano. Me dice, están llamando al altar, ¿vas a pasar? Y digo, no, yo soy cristiano. Tenés que pasar. Me agarró del brazo y me llevó. Y yo era como, brother, yo no quiero. Hermano, pasa. Me llevaron adelante. Y otro tipo me puso las manos. Puedo ver en tus ojos que estás mal. Y claro, yo estaba re mal, pero... Y que hay pecados generacionales. Y me empezó a liberar y a decir un montón de cosas. Pero yo decía, todo lo que me decía podía cuadrar con cualquier persona. Sí. ¿Viste? Y está bien, no me dijo nada, pero tenía palabra profética para mí. Wayne Grudem, un teólogo reformado, muy respetado, él habla mucho que el don de profecía sigue vigente en el sentido de como él dice, son los predicadores modernos. Ok. Entonces yo digo, está bien, pero ¿para qué le va a llamar profeta? O sea, confunde más llamarle profeta. Claro. Porque él dice, la revelación está terminada. Es más, desde el punto de vista profético, son profetas que son falibles. Yo digo, pues si son falibles, entonces no cumple bajo los requisitos proféticos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿para qué llamarle profeta? Sí, no aclares que oscurece. Claro, ¿viste? Pero vuelvo a repetir. Pero entonces, ¿qué es un profeta?
¿Hay profetas hoy? Buena pregunta. No tenemos un invitado tercero que nos pueda decir. Desde el punto de vista técnico de personas que puedan darnos una revelación de Dios. Canónica. ¿Canónica? O sea, no. Yo creo, o sea, No. ¿cómo lo digo? Del punto de vista de la función que tenían los profetas de predicar al pueblo y llamado al arrepentimiento, el entre comillas, el oficio, la función profética, la tiene el que predica. Pero como en el libro de Hechos, que dice que Felipe el evangelista tenía 4 hijas que profetizaban y decían, no, que te va a ir mal en Jerusalén. O sea, ¿ese tipo de cosa todavía sigue vigente? No sé, yo ahí tengo mis aprensiones. Ahora, ¿puede Dios, de forma sobrenatural, cuidar a sus hijos de una manera providencial, diciendo, oye, mira, no sé qué, pero yo lo único que te digo es que he estado inquieto y te quiero decir, qué sé yo, que no viajes. Tenía un viaje y la persona no viajó y justo, no sé, estoy no sé si es real. Pero... Bueno, no, a mí me ha pasado personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no me gusta esta persona, no sé qué es, siento que es o sea, el espíritu me está indicando que esto está mal. Me está inquietando al respecto. Me inquieta esta persona y después, al seguir con esta persona, pues no fue mal. Y pasó el tiempo y, tenía razón. Tenía razón. No le quiero decir para que no se le suba la cabeza. Ahora, ¿qué pasa? Entonces dependamos de esa persona. Sí, y ahí es donde está... Ahí está la línea. Sí, correcto. Entonces, oye, la persona que tiene esa capacidad de discernimiento, de ver más allá de los ojos, dinos quiénes son los que se van a apartar de la iglesia. Ya. Sí. Y no, es que a veces sí, a veces no. Entonces, ¿puede haber una forma milagrosa de Dios cuidar a su pueblo? Por supuesto que lo hace, y lo hace de 1000 maneras. Para mí el punto es, ¿por qué usar un lenguaje que lleva a confusión? ¿Para qué decir, con ustedes el profeta Alex Tarasiuk? ¿Y por qué? Porque es que el profeta es como los predicadores modernos. ¿Pero para qué? Es como ahora... Lingüísticamente hablando, podríamos, tú y yo que tenemos una función pastoral, que nos llamen obispos, ¿o no? Sí. ¿Pero para qué? Claro. O sea, ¿suma? A mí me gusta, yo quiero el collarcito. ¿Cómo es en inglés? ¿Obispos? Bishop. Bishop. Sí. Suena, Sí. ese sí, suena lindo. Ahí viene con ustedes el bishop. Eso. El bicho. O sea, Mira, ¿entiendes? Sí. Creo que ahí es donde la conversación deja de ser divertida para decir, no, es que hay que llamarle profeta. Sí, o correcto. aún con los apóstoles. O sea, te vas a llamar apóstol. Sí, apóstol es mensajero. O sea, es lo que significa la palabra. Entonces Claro. técnicamente, si uno lo ve de esta forma, Algunos hablan de que tenemos que hacer la obra de Dios con el carácter apostólico. Somos los que llevamos el mensaje de Jesús. Y en un sentido, los que seguimos el mensaje dado por los apóstoles, tenemos el carácter apostólico. Claro, es divertido, pero de ahí a llamarme apóstol, con todo lo que eso implica, porque el problema es me llamo apóstol, me llamo profeta, tengo revelación para ti. Y sí. ahí donde yo creo que eso es desafortunadamente el problema. O sea, no negamos de que Dios hace milagros, no negamos de que Dios usa personas, pero ha habido tanto abuso de eso, exacto, de que la primera reacción es de dudar, es de ser escéptico. Ahora, con eso yo reconozco que yo crecí por el lado cesacionista. Por 2, yo igual. Entonces, eso de que el Espíritu me está diciendo algo, yo no crecí en esa tradición. Y yo no fui expuesto a eso. Sin embargo, me he dado cuenta de que si no estamos abiertos al mover del Espíritu Santo, aún en un sentido, digamos, sobrenatural, donde, ¿sabes qué? Siento que el Espíritu me está diciendo esto, aún para hablar a otra persona, pues yo creo que Dios obra a través de aquellos que están abiertos para ser usados por Él. Entonces, si nosotros creemos en un Dios vivo y activo, yo no dudo de que hay momentos donde Dios quiera
alentar, animar a una persona por medio de alguien, ¿no? Yo he escuchado a personas decir, no, yo fui y oré con alguien y la persona empezó a orar acerca de cosas súper específicas. Sí. Cosas que yo nunca le había contado a nadie, pero al menos o sea, en su oración estaba diciendo, Señor, te pido por tal persona que está pasando por esta situación, Señor, que te pido que tú le ayudes con esta. Y era como que, ¡oh! ¿Quién te dijo? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir, no, seguro fue el demonio que se lo reveló. Claro. Es un truco del diablo porque se disfraza como ángel de Sí. luz. O decir, tengo el don de algo. Ajá. No. No, yo creo que es, ¿sabes qué? El Espíritu Santo, en su gracia y su misericordia, me quiso traer a una persona que me ayudara a recordar de que Él me ve. Ujú. Dios te ve. Sí, claro. Y Dios sabe lo que tú estás pasando. Y hay veces donde sí lo podemos saber de manera teórica, pero qué alivio es cuando sucede algo que te recuerda eso. Sí. Y quizás para ir cerrando algunos conceptos, así como hablamos de la cobardía de no tomar una posición, o 1 Corintios 13, usarlo para argumentar de que los dones ya cesaron y exegéticamente no tiene peso, porque cuando venga lo perfecto, y después dice, porque en parte conoceremos, pero cuando seamos conocidos, o sea, todo el contexto no está apuntando a que es el canon. Uh-huh. ¿Viste? Más bien, por eso los versículos que cité hablan de que hubo un propósito para ciertas señales unilaterales dadas de una forma particular a una persona. Don, llámale capacidad de sanar, de hacer un milagro de una manera. O sea, hacían milagros. Ahora, ellos, o sea, no es que ellos lo hacía el Espíritu Santo a través de ellos, pero lo hacía de una manera, la operatividad de eso es distinto a la operatividad que Dios hace hoy. ¿Hemos sido testigos de milagros? Claro que sí. Dios responde la oración de su pueblo. Y Dios, o sea, ¿entiendes? Déjame aclarar ahí. Ajá. O sea, tú estás diciendo de que antes habían personas que tenían una habilidad sobrenatural de manera unilateral. Tú lo ves en el libro de Hechos, como Pedro, como Pablo, que Lucas se encarga de... Sí, pero Pedro y Pablo no encuentras Pedro el profeta, Pablo el que hablaba en lenguas. No, por eso, entonces, ¿el concepto cuál es? Todos los pasajes que le decía era que Dios autenticaba con señales, bueno, con pero prodigios eso y milagros. No tiene que ver más con una, digamos... voy a usar una palabra muy pentecostal, una unción apostólica, en el sentido de que... Lo cambiaría por autenticación. Sí, correcto. Divina. O sea, y ¿cómo sé que tú eres de los 12? Y ese es mi punto del argumento. Ajá. Por eso... Porque, y quise precisarlo, porque, por ejemplo, aún en Hechos dice Felipe el evangelista, pero Pablo a Timoteo dice, haz la obra de evangelista. O sea, sí habían personas que quizás era su especialidad, era Ajá. lo que, o sea, pues lo que hacían. Incluso Felipe es el mismo que fue enviado por el Espíritu al eunuco, ¿no? Pero ahí Entonces, te das cuenta que Dios está operando sí. de una manera... Uy, aquí hay algo está pasando aquí, ¿entiendes? Sí, pero no es exclusivo. Exacto. Es más, en 1 Corintios, cuando Pablo está hablando, dice, yo quisiera que desearan otros dones. Ahora, si los dones fueran, ping, a ti te tocó, ¿no? Así tipo Capitán Planeta, tú eres el de corazón, tú eres el del viento, el del aire. Yo sé que me estoy poniendo fechas sobre mis elecciones de multimedia, pero si funcionara así, entonces ese versículo donde Pablo dice que quisiera que desearan otros dones, como la de profecía, porque así se bendice toda la iglesia. Entonces te habla que aún en esos primeros años no funcionaba así como nosotros hoy en día a veces asumimos, o sea, como que pensamos que no, si a mí me tocó don de misericordia, no, a mí me tocó don de dar, a mí me tocó... Y no, yo creo que nunca fue así. No. O sea, la verdad. Por eso entonces, es la discusión de dones que tuvimos. Correcto, pero por eso yo creo que la discusión o la dicotomía es una dicotomía estéril, porque es como que están argumentando acerca de algo que nunca existió. O sea, tanto el cesacionista como el continuista tienen que entender que corren el peligro de argumentar por algo que si cesó o continuó, pero que nunca existió. Bueno, y
Y cuando digo nunca existió, estoy diciendo nunca existió como el lo definimos hoy. pan, Claro. tú tienes el don de dar. Pan, tú Sí. tienes el don de... No, o sea, porque... Ahora, puede darse la capacidad, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Porque sí creo que hay un aspecto sobrenatural, como tú decías, del obrar del Espíritu Santo, donde Él toma todo, toma tu entrenamiento, toma tu capacidad, toma tu personalidad, toma tu experiencia, y evidentemente hay personas que uno dice, oye, esto es algo que no tiene explicación natural, cómo eres, viste, esas personas que van y tienen esa capacidad de ponerse al lugar del otro y dice, oye, me impactó de una manera sobrenatural. Si eso le quieres llamar don de misericordia, llámale don de misericordia. Pero evidentemente es Dios obrando de una manera única. ¿Por qué? Porque a cada uno le fue dada la gracia, y la gracia es más amplia que un don espiritual. Sí. O sea, es la gracia de Dios que incluye todo. Ahora, entonces la discusión en cuanto a milagros es lo que te decía recién. Para mí el punto es, Dios tuvo un propósito para las señales conocidas como milagros, prodigios, sanidad, que tenía que ver con la autenticación del mensajero. Por eso lo tomé de Efesios 2, que habla del fundamento, Hechos 2, 2 Corintios 12, Hebreos capítulo 2. Bajo ese punto de vista, entonces, por el propósito que tuvieron, uno puede inferir que ese propósito ya no se cumple. Pero es una inferencia, ¿entiendes? Y por eso también, muchas veces, en lugares muy remotos, muy rurales, donde la persona que viene trayendo la palabra necesita esa autenticación, pues no negamos de que pueden suceder milagros. Por ejemplo, Exacto. Watchman Nee termina su libro Sentados andad, estad firmes, con una anécdota donde fueron una aldea muy remota y donde decían, no, sí, que el Dios tal siempre, acuerdo. ¿cómo era? Siempre hace que llueva Ajá. en su día de fiesta, lo que sea, porque nosotros oramos por lluvia y siempre ese día llueve. Y llega uno de los muchachos que estaban como en ese viaje misionero y dice, bueno, ¿sabes qué? Jehová va a hacer que no llueva, para mostrar que tu Dios no sirve de nada. Y pues se puso a orar que no lloviera. Y no llovió. Entonces, Ahora, eso hizo que abriera la puerta exacto. al Evangelio. Dios respondió la oración de ese hombre de una forma y obró de forma sobrenatural. Sí. Pero él no llegó diciendo, como soy profeta, Ajá. profetizo que mañana no hay lluvia. Sí. ¿Entiendes? Como tengo el poder de hacer milagros, yo te sano en el nombre de Jesús. Y Ajá. hago o sea, yo creo que cuando fue COVID, por todos los que tienen don de sanidad, no sé qué hacían encerrados, Sí, tenían que se ir al fueron. hospital. Sí. O sea, ese era el lugar para haber declarado sanidad de una forma unilateral. Ese Ajá. es mi punto, ¿entiendes? Sí. O sea, vamos a orar por sanidad y de repente, oye, sin explicación natural. Bueno, ¿Entiendes? ahí es donde creo que un poco de humildad es necesario. Yo me di cuenta que leyendo Filipenses capítulo 2, donde Pablo está hablando acerca de Epafrodito, dice que Epafrodito vino a verle, a visitarle, a ayudarle, y dice que en efecto estuvo enfermo, y dice se enfermó y al borde de la muerte. Este es Filipenses 2:27, dice, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. O sea, lo que tú ves es que Pablo, el apóstol, el que tenía todos los dones, el que podía sanar, Claro. él estaba muy preocupado por su amigo Epafrodito. Y dijo, oh, gracias a Dios. O sea, no agregó tristeza sobre mi tristeza y fue un consuelo. Entonces, oramos por sanidad. Oramos por el obrar de Dios. Totalmente. Pero también sabemos que ese obrar de Dios viene de una dependencia de Dios, y así como Dios puede hacer, puede no hacer. Entonces, aún el mismo apóstol Pablo, pues tuvo que orar por sanidad y después estar a la espera de lo que Dios iba a hacer. Y cuando le sanó, pudo agradecer a Dios. No dijo, yo te declaro sano en el nombre de Cristo Jesús. Y yo creo que ese es el comportamiento que crea gente cínica. Exacto. Ese es el comportamiento que después hace que la gente... Porque, fíjate, lo que tú dices es interesante, ¿no? Un milagro puede avalar a la autoridad de quien habla o quien hace para apuntar a Cristo. Y la promesa de un milagro que no se dio hace lo mismo, pero en la inversa. Destruye totalmente el testimonio. Ahora, ¿cómo vas a regresar con esa Claro. familia
donde tú oraste, donde tú dijiste, ya eres sano en el nombre de Cristo Jesús, ya me lo reveló el Espíritu, ya él va a sanar, y después 2 días después él murió. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo le hacemos? Sí. Entonces hay que tener cuidado. Hay que entender que todo esto parte de una dependencia del Espíritu. Y sí, si el Espíritu te quiere usar para tú poder hablar acerca de algo con alguien, ¿sabes qué? Siento que Dios me está mostrando algo y una conversación pendiente que tú tienes y quiero decirte que Dios te ve, Dios te mira y Dios está. Así que abre tu corazón. Oh, wow, increíble. Si Dios te quiere usar para hablar de Cristo a alguien y estás hablando un idioma extraño que nunca habías hablado, perfecto, qué bueno. Pero todo parte de una dependencia del Espíritu. Sí, y eso como dices tú, ese poquito de humildad hace la diferencia. Leyendo este libro que citaba de cómo se está moviendo Dios en el mundo musulmán, cito eso y cerramos. Este autor decía que Dios nunca escatimó recursos para darse a conocer y lo sigue haciendo. Dice, los milagros no deben ser buscados ni deben ser el centro de la misión. Nuestra misión no es hacer milagros. Nuestra misión está en Mateo 28, dice él. Más bien, tenemos que aprender a ver los milagros que no tienen explicación natural como el saber que Dios se está moviendo. Dios está haciendo algo. Dios se está moviendo entre las personas. Dios está diciéndoles a las personas, hey, Jesús, Jesús, Jesús. Los milagros que están sucediendo en el mundo musulmán no están presentando otro evangelio ni otro Jesús. Si fuese así, Gálatas 1 nos da la respuesta. Los milagros, dice él, no reemplazan nuestra responsabilidad, tampoco la complementan, sino que la incentivan. Entonces él termina con una pregunta y me encanta. Dice, Dios se está moviendo. ¿Lo está haciendo la iglesia? Y él dice, yo estoy acá. O sea, y él decía, vengo de un mundo cesacionista. Sigo creyendo que la revelación está terminada, pero explícame qué está haciendo Dios. Entonces él dice, en vez de ponernos a discutir esto, y una discusión, porque él dice, la discusión se vuelve súper linda detrás de un escritorio del otro lado del mundo. Pero vente acá y escucha los testimonios de las personas que dicen, mira, lo único que sé es que vengo soñando con la palabra Jesús. Jesús, 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 Jesús. Y hoy lo único que tenía claro es que tenía que venir a este lugar. Y se encontró con la persona y le habló de Jesús. ¿Qué es eso? Sí. ¿Nueva revelación? No sería tonto. Dios se está moviendo. La pregunta es si nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Así que bueno, no llegamos a ninguna parte, pero de eso se trata. Conversaciones divertidas. Claro. Bueno, listo. Terminamos nuestra serie la próxima semana. Sí. ¿No? Sí, probablemente quizás quede un veamos, plus. sí. Vamos a ver. Pero si te al menos en hazlo, temas... a ver si hay suficientes, hacemos una extra de preguntas y respuestas. Hagan sus preguntas, por favor, ahí en Spotify, por interno, como lo hace la mayoría, en YouTube. Gracias por los que son parte apoyándonos. Si quieres apoyar, mira, vamos a decirlo con todas sus letras. Hay personas que nos están apoyando mensualmente. Con poco sería que 100 pesos mexicanos. Pero suma. Pero suma. Y eso nos va a permitir quizás conseguir qué sé yo, material, diferente equipo, claro, lo que sea. Y vamos a poder hacer otras cosas. Sí, porque nos han sugerido hacer videos. Sí. ¿Por qué en YouTube nos colocan el video? Sería más entretenido. A nosotros nos encantaría quizás tener los fondos como para pagar a una persona, decir, mira, vente cuando hacemos nuestras grabaciones, para apoyar, para editar el video, etcétera, etcétera. Y ya que estamos en confesiones, vamos a confesar también la razón por la cual le estamos diciendo si nos quieren apoyar, porque queremos hacer un entre semana en Israel. Sí. No ahora, por razones obvias, pero... Si alguien quiere donar hacia eso... Lo profetizamos para el 2025. Soñamos con ir a hacer un... Y eso sí sería con video. Sí, claro. Imagínate qué aburrido. Con video. Pero bueno, son cosas que nos encantaría poder hacer en algún momento y lo compartimos, lo profetizamos para todos ustedes. Por ahorita, la única que está apoyando es mi mamá. Así que gracias Ma. Gracias por el apoyo incondicional. Pero ya tenemos varias personas que nos están escuchando, que se inscribieron, se suscriben por Spotify. Sí. 1,300, casi 50 personas. Wow. Y ya pasamos las 100,000 reproducciones.
Wow. Entonces, Eso merece un aplauso. Entonces, sí, o sea, Sí, la verdad, una bendición. nosotros queremos seguir siendo constantes, Ujú. queremos seguir también teniendo estas conversaciones. A mí me encanta también como herramienta para poder mandarles a personas, oye, mira, checa esto. Sí, Eh, ha sido muy útil y sí. es de mucho ánimo cuando nos cuentan, oye, me ayudó para esto, lo compartí para acá y ha sido bueno. Así es que Así buenísimo. que, si quieres ser parte, pues ahí están En la todas las herramientas descripción para de hacerlo. Spotify Sí. está cómo hacerlo. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.